¿Cómo están, amigos? Excelente noche en nuestro semanario habitual, el quinto. Esto está poniéndose muy, muy bien. Y hoy de lujo, de lujo. No. Adriana se encargó de ir por la banda pesada, por el equipo fuerte. No, este va a ser un trío que prepárense. Voy a presentar primero a las damas, a mi queridísima y hermosísima Adriana Dávila. ¿Ya lista, amiga? Listísima, listísima. Con lluvia y todo, ¿no? Ok. Con un montón de lluvia. Pero tenemos equipo pesado hoy, de verdad. Prepárense ustedes para recibir al señor Manuel Díaz. ¿Cómo estás, Manuel? Encantado de saludarte, mi querido troll. Y de verdad es a mí no, Manuel Díaz. ¿Cómo? Y a mí no, Manuel Díaz. No, ahí voy. Estar contigo es un privilegio. Siempre uno se siente chiquito junto a una gran mujer tan llena de talento, tan llena de integridad, tan llena de esa humanidad que le hace falta a este mundo. Entonces es siempre un privilegio estar con Adriana Dávila y te lo agradezco mucho, Miguel. ¡Ay, qué agasajo! Bueno, y hasta yo me emocioné, ya me estaba poniendo celoso. ¡Qué bárbaros son ustedes dos! Pues para los que no ubican a su servidor, el Miguel Quintana el Troll, bienvenidos para los nuevos suscriptores. Estamos en el quinto semanario de la semana y me acompaña Adriana Dávila. Uy, ha sido todo y seguirá siendo, porque además es una mujer que ha construido por la democracia en este país y nos ha defendido desde la tribuna legislativa de una manera brillante. Adriana Dávila, gracias. Le gusta mucho a la gente, estoy leyendo los comentarios de lo que te dejan. De hecho, ya está, no faltó el que puso Adriana para presidenta. ¡Ay! No. Voy a cobrar esa campaña. Y también está con nosotros nuestro queridísimo amigo Manuel Díaz. Él es columnista, empresario y activista. Él, de hecho, no es ni de derecha ni de centro. Él tiene una postura de esta izquierda no destructiva, sino la izquierda que pudo haber sí reemplazado a un oficialismo de centro y derecha que cometió muchos errores, pero como un hombre que tiene su compromiso con México y no con su compromiso personal como muchos políticos de izquierda, Manuel levanta la voz y dice, aunque yo sea de izquierda, no estoy de acuerdo cómo se gobierna. Y por eso es que se volvió mi amigo y lo respeto mucho y lo estimo y además escribe muy bien en SDP Noticias. Bienvenido, Manuel. Gracias, un privilegio. Pues vamos a empezar con el semanario de esta noche. Tenemos dos temas. El primero, sin duda, está levantando mucha polémica, es el asunto de la censura. Dice Claudia Sheinbaum que no hay censura. La propia Claudia Sheinbaum ha expresado a los dos gobernadores que se han atrevido ya a dar el paso, los ha tratado como de darle línea, pero bueno, también entendemos que está muy raro este gobierno, como que nadie le hace caso a la presidenta, o la presidenta nomás lo dice por cumplido. Lo cierto es que Puebla y Campeche han dado un paso bastante peligroso para la comunicación y para la expresión en este país. El día de hoy lo que sí nos sorprende es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Rosario La Piedra, me van a cerrar este espacio, tengo que entender que ya no puedo decir esas cosas. Se me van a voltar 3 millones y 3 años en el bote, me voy a ir. Disculpándote el resto de tu vida todos los días. Sí. Sí, cierto. Aparte, junto a 2 agentes del Ministerio Público Federal, claro. Sí. Ese es el segundo piso de la Cuarta Transformación, sin duda. Oye, pero sí sorprende este pronunciamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que hacen énfasis principalmente en Puebla. Algunos medios publicaban la semana pasada, el viernes exactamente, que había ya un enfrentamiento entre Claudia y Laida por este tema del periodista que está persiguiendo, pero Laida ya nos demostró que no le hace caso a Claudia Sheinbaum, como lo que ocurrió con MrBeast. ¿Qué opinión me tienen al respecto? Adriana, empezamos con las damas. No, yo creo que hoy podemos estrenar este programa, este quinto programa, porque además hay que decirle
a todos los amigos que Manuel ya va a estar con nosotros también cada semana. Entonces, ¿qué te parece si hoy escuchamos una voz fresca después de 4 programas, que Manuel empiece y que abra en este momento? ¿Cómo ves? Sí, pero además, Manuel, a ti te le iba a preguntar en específico porque tú formas parte de un medio de estos alternativos, SDP Noticias, escribes ahí, eres parte de la estructura de SDP Noticias. Es un medio que como quiera, Federico Arriola es muy amigo de López Obrador, pero es un medio que de pronto publica hasta cuestiones criticando y siendo objetivo de lo mal que están trabajando en el oficialismo. Desde tu punto de vista como comunicador, amigo, ¿cómo ves esto? Sí, mira, yo le veo tres aristas que creo que después vamos a poder ir deshilando un poco. La primera es que el oficialismo atinadamente ha dicho y ha definido censura como si estuviéramos en 1832, ¿no? Donde censura era, pues tú dices algo que no me parece y te mato. O como si estuviéramos en el siglo pasado, a mediados de siglo, hacia los 60, 70, donde la censura pues, se castigaba con cárcel de una manera muy, muy radical, o incluso la muerte o la desaparición. Entonces, esa censura es la que quiere pintar el gobierno en un mundo que ha cambiado con los medios de comunicación, con todos los avances tecnológicos radicalmente. Nos hemos democratizado de una manera que desdemocratizarnos no permite que los términos sean acuñados al pie de la letra. Entonces, cuando Claudia dice, en este país, perdón, la doctora Sheinbaum, dice, es que ya me dio miedo, dice, en este país no hay censura, pues quiere vender como buenos propagandistas oficialistas, que la censura significa tú no hablas, tú no dices nada, este programa no existe. Y no, hemos visto en esta primera lista que quiero dar, hemos visto que esto ha sido poco a poco, con una mañanera que empieza a hacer menos a la gente que habla, que empiezan a descalificarlos, que empiezan a mostrarles en una violación clara a sus derechos de privacidad, cuentas bancarias, casas. Entonces, bueno, el mensaje creo que hoy en día está muy claro, ¿no? Tú hablas, no te meto a la cárcel, no te desaparezco, no te mato, aunque hay algunos casos que sí, como este que nos ocupa de Campeche, pero me aseguro de que te quede claro que tu vida va a ser miserablemente destruida de muchas formas, sin contratos, sin publicidad. Voy a extorsionar a quien te paga, voy a hacer un prestigio público tuyo totalmente por los web, y esa es una censura moderna y yo diría quirúrgica, que es la primera lista de lo que quiero comentar, qué es lo que está pasando en el régimen. Y los segundos, llegando a Laida, quiero comentar que me da mucha tristeza que su padre fue de los grandes impulsores de las libertades cívicas. A pesar de que tiene un historial negro, el señor, por lo menos en libros, fue uno de los que principalmente votó para el hecho de lo que es la libertad de expresión, y que exige y que nos tiene aquí sumamente preocupados. Y tercero, es este conflicto que mencionas. Eh, si realmente la presidenta no le hemos visto que se le haga mucho caso, bueno, ahorita pareciera que la quieren ridiculizar todavía más. Y llama la atención que hasta la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, que está desaparecida, infuncional, totalmente servil al régimen anterior o al sexenio anterior, se haya pronunciado por algo que ya está llegando a una aberración, donde los derechos de hablar de un ciudadano están por encima, están por debajo de los derechos de un funcionario a que no se le toque, así sea la dignidad. Tendríamos que definir qué es esto y dónde está el límite, dónde está la raya donde un ciudadano tiene que pedir disculpa, dónde llegamos a la promoción del odio. Tiene muchas aristas, que es la tercera parte que estoy hablando, pero ese sería mi comentario inicial. Muy preocupante, muy triste, muy lamentable vivir en un país donde ya no podamos expresarnos de la manera que queremos sin tener miedo. Y viene desde auditorías para los que somos empresarios hasta censuras y apretándote financieramente si eres medio de comunicación, o incluso humillándote, como ya hemos visto estos lamentables ejemplos.
Fíjate que muy atinado lo que dices, Manuel, y cómo lo vas desarrollando en estos 3 puntos. Y muy preocupante. Lo mostraste tal cual en tres de 3 puntos, de 3 ópticas, que cada una tiene sus aristas y además son monstruosas, porque de ahí van a definir otras situaciones o pueden ser ya el plan de ellos. Oye, Adriana, a mí lo que me llama la atención, tú que tienes algo de experiencia en el tema electoral, ¿por qué el tribunal electoral es el que determina una multa si un usuario de redes sociales de pronto critica a un legislador de Morena? O sea, ¿que no se supone que el tribunal lo único que hace es revisar cuestiones electorales? Sí, a ver, primero es importante señalar algunos temas, Miguel y Manuel. Yo quiero dividirlo en 2, así como Manuel lo divide en 3, yo quiero dividirlo en 2. Primero, lo que significa el ataque a periodistas en una etapa de la vida en donde tenemos al mayor número de periodistas asesinados en México, en donde se nos ha calificado como el país más peligroso para hacer periodismo y donde se inauguró con ¿cuánto gana Loret? ¿No? Una etapa de persecución. Ya tuvimos una despedida que fue a Azucena Oresti de Milenio, ya tuvimos a un León Krause también despedido de Univisión Televisa, ¿no? Ya tuvimos a una serie de periodistas, entre ellos hoy Salvador García Soto del Heraldo, ya tenemos cada día más a periodistas independientes, incluyendo lo último ayer con Laisha Wilkins, que hace la denuncia de que le llega un requerimiento, llamémosle pues, ¿no? Una sanción o posibilidad de una sanción sobre la notificación de la denuncia que le hacen a Laisha Wilkins, concretamente por haberse dirigido en un proceso de carácter electoral a una posible ministra de la Suprema Corte de la Nación, que no, por cierto, no concluyó, y a quien yo le tengo respeto como abogada. Pero en ese sentido, lo que identificas es que es un tema de periodismo, de voces críticas que están viviendo el peor de los mundos, y yo diría ahí. Y fíjense que me encontré una joya. ¿Por qué quiero tocar primero este tema? Porque me encontré una joya publicado en la página de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se refiere justamente al asesinato, ni nada más ni nada menos, de Manuel Buendía, que fue significativo en este país. Y fíjense lo que decía Elena Poniatowska. ¿En dónde radica el valor de Buendía? En su buena información, su buena prosa, su capacidad de denuncia, su falta de miedo y su archivo. Buendía cuerda, coteja, comprueba en un país como el nuestro de memoria convenenciera. Buendía se instituye en nuestra memoria porque él sí ha puesto a consigna todo lo que nosotros olvidamos o confundimos en un infame batidillo. Casi me voy de espaldas cuando leo esto, porque además fue toda una bandera de este grupo en el que Elena Poniatowska forma parte, la CNDH forma parte. Este gobierno llega bajo esa premisa, y entonces se quiere acallar las voces críticas desde hace mucho, como lo hacían en los años 70, en los siglos pasados, y eso es un tema peligroso. Pero más peligroso todavía, porque finalmente a través del periodismo puedes tener otros instrumentos, asociaciones de defensores, de periodistas que están haciendo un trabajo invaluable, Artículo 19 y algunos otros personajes que están haciendo este trabajo de investigación y de defensa de las libertades, especialmente la libertad de expresión. Pero ese me lleva a la segunda parte en la que yo quiero dividirlo, que es la posibilidad de que un ciudadano sin cargo, en completa desventaja respecto de un servidor público al que se le paga con recursos públicos, que tiene un espacio público, que la Corte ya dijo que nosotros que tenemos espacios públicos cuando tenemos algún cargo, no podemos ser tan de piel sensible, por llamarle de alguna manera, y es cuando ya se acusa a cualquier ciudadano por el contenido de la información que puedan tener ellos en sus redes sociales. Y esto sucedió justamente con esta señora de Sonora, a la que le piden que se disculpe todos los días, casi por toda su vida, porque, bueno, se atrevió a hablar sobre la esposa
perdón que lo diga, yo también, esto no tiene que ver con un asunto de violencia política en razón de género, porque además yo sí quiero decirlo, vaya que yo tuve que ganar una demanda en ese sentido. Por supuesto que no tiene nada que ver con violencia política, por algo muy simple, porque evidentemente la persona que lo está planteando es una ciudadana que no tiene ningún proceso de sometimiento respecto al otro, que no tiene ninguna influencia respecto al otro, que evidentemente está en un papel preponderante, privilegiado, y voy a decirlo porque es privilegiado, no solo porque es esposa de uno de los personajes más prominentes convertidos, que se purificó después de haber pertenecido a otros grupos, se purificó y ahora es parte de la Cuarta Transformación, quiso ser gobernador en Veracruz, recordarán ustedes, fue presidente de la Cámara 2 ocasiones, sino porque él justamente era el representante de Morena ante los órganos electorales. ¿Qué significa? Que ahí hay una presión y demás. De por sí, y eso debo decirle, el argumento por qué lo ve el tribunal, bueno, ese es muy simple porque se trata de cuestiones, o sea, fue durante el proceso electoral, eso no tiene que ver que se pueda revisar, pero lo que es inconcebible es que una señora llamada Mónica Soto, que se supone es presidenta del máximo órgano que se encarga de esta revisión de los asuntos legales en materia electoral, pues llegó justamente bajo el principio de la paridad. Vaya que yo tengo mala experiencia con ella en ese sentido, se los puedo asegurar, y es evidentemente una persona que está sometida al régimen y que además junto con Olga Sánchez Cordero, junto con Citlali en el Instituto de las Mujeres, junto con la misma presidenta de este país, decidieron llegar a los cargos usando su espacio maravilloso de ser par y de ser mujeres para someter, lastimar al resto de los mexicanos. Ya olvídense si esa otra mujer, en el caso concreto de Sonora, que es lamentable, ¿no? Porque tendría que haberse equilibrado ahí también, son dos mujeres que están en esa controversia, ¿no? Pero ya olvídense de eso. Estas mujeres entendieron la posibilidad de llegar al poder para someterse a los designios del régimen, que es el esquema del poder. Entonces, estamos ante un panorama sumamente peligroso porque vienen otras reformas en materia electoral, perdón que me haya extendido tanto, vienen otras reformas en materia electoral, vienen otras reformas en materia de la Guardia Nacional y vienen otras reformas que pueden invadir nuestra privacidad en nuestros hogares, que pueden empezar en un proceso que todo el mundo decía que no iba a llegar, pero que nos estamos dando cuenta que está llegando cada día más cerquita. Wow, gracias, amiga. Muy atinado. Yo creo que a Laisha Wilkins lo que deberían es de demandarla por haber dicho que todos los que fueron a Polimarcha eran nacos. Qué polémica, ¿eh? Qué polémica. Cuando dijiste eso pensé que era la demanda por eso. No, pero muy grave, o sea, ya traspasaron, el sistema jurídico mexicano tiene unas lagunas impresionantes. Pero ahora lo que me preocupa es que van a tener el tribunal, bueno, todo el poder judicial, perdón, a su disposición, y entonces pues vas a estar a merced de lo que determine un juez de ellos. O sea, a mí se me hace que estos pequeños ejemplos que están ocurriendo en Campeche y en Puebla, yo sí siento que es un laboratorio para lo que puede venir más adelante. Sin duda, no lo van a desperdiciar. Nos han demostrado que ellos dicen que no, reculan, pero luego lo regresan de otra manera, lo van socializando y cuando te das cuenta ya te lo impusieron. Y mira nada más el tema de que el gobernador llame a unos foros, Claudia Sheinbaum les conteste en la mañanera a los periodistas diciendo, ya el gobernador ya va a abrir unos foros, como diciendo, no estén molestando ya, es un tema, sí, ya no hay nada que platicar al respecto, el gobernador va a hacer foros, pero la ley está vigente, o sea, los foros son para qué, y finalmente hoy la comisión vuelve a brincar, pero va a tener un efecto como para que la ley se eche para atrás. La verdad es que yo veo que no se va a quedar, yo creo que lo van a poner como un experimento brutal.
El gobernador de por sí tiene, hoy Claudio Ochoa le dio una paliza con una columna que escribió el gobernador, tiene mucho temor de todo lo que está haciendo, como los proyectos ecológicos y bueno, infinidad de cuestiones que están ocurriendo en Puebla, que para él es un paraíso esta ley, y yo no veo del gobierno federal que de verdad intenten ponerle un freno. Lo están dejando transitar. Insisto, yo creo que para ellos es muy conveniente ver hasta dónde va a llegar la población, ver si de verdad va a haber reacción, para que finalmente veamos que hay una inactividad también por parte de los quejosos. O sea, yo no veo en Puebla una movilización. O sea, en tiempos de Obrador como oposición, ¿qué hubiera pasado si un gobernador priista o panista hubiera hecho esto? Hubieran quemado el país, hubieran tomado las autopistas, no, o sea, de verdad se hubiera hecho una movilización social de opositora a esta propuesta gubernamental. Y en el caso, bueno, hoy en específico no hay nada. Nada, absolutamente nada. Y entonces puedes ver que las instituciones jueguen a estar tratando de regañarlo para hacer quizás show mediático, para despresurizar, pero finalmente de fondo la ley se va a quedar. Y al ratito también recordemos que, digo, no soy abogado, pero las jurisprudencias son claras. O sea, lo que aplicas en Puebla, ya se lo vas a aplicar a Aguascalientes, a Tlaxcala, a cualquier otro estado, convocando a que en algún momento ya se aplica allá una determinación jurídica, independientemente de las leyes locales. Digo, una determinación de la Suprema Corte como va a quedar ahora, juren lo que al ratito vaya a tomar como parte de su determinación lo que existe ya juzgándose en Puebla, ¿no? Se me hace riesgoso. Oye, nada más, perdón, voy a tener que, ahí yo creo que Manuel estará de acuerdo conmigo rápido, nada más. El tema es que no es un tema de lagunas legales, Miguel, o sea, es decir, el asunto es una interpretación maliciosa de las autoridades electorales. Y segundo, si este Armento hubiera querido regresar el tema de la ley, pues primero lo hubiera vetado. Segundo, no lo hubieran propuesto. No haces foros, no tapas el pozo después de ahogado el niño, pero es el calentamiento, no se nos olvide, es el calentamiento para la discusión que está por venir en la Cámara de Diputados respecto de la ley de telecomunicaciones, ¿no? Entonces, eso es importante, o sea, están calentando los espacios, vulgarmente las plazas en los estados, ¿no? Pues para poder hacer lo que ya desde la federación están haciendo, que nadie se vaya con la finta de que Claudia no sabe este tema. Claro que todo el mundo lo sabe, que ella, pues evidentemente pertenece a un mismo régimen. Claro. ¿Crees que es una normalización lo que están buscando, Manuel? No, claro, van para ahí, pero yo quiero tomar un punto que tú tocaste respecto a Puebla. A mí me dio pena ver la carta que sacó el Partido Acción Nacional. Uy, sí. Digo, casi aplaudiéndole, diciendo, ay, no sean tan malos. O sea, parece broma. Y la corresponsabilidad que lleva la oposición en todo esto que está pasando, al ser meramente ilustrativa, al simplemente permitirse ser, aparte de irrelevantes, un objeto para que digan que existe un enemigo que ni existe, es mucho por lo que estamos aquí también, ¿no? O sea, prefieren estar jugando con sus 1.900 millones de presupuesto repartido entre sus cuates y no estar haciendo propuestas alternas. Lo vimos, y quiero mencionarlo, en esta votación del Poder Judicial, aunque no es el tema, pero es parte de lo mismo, porque ahorita nos quedamos indefensos. Viene la elección y están tratando de impugnar con algo que ellos mismos hicieron. Vimos a los 4 gobernadores panistas salir con acordeones, salir con su gente y hacer un llamado a votar en las elecciones del Poder Judicial. Nadie está hablando de eso. Y hipócritamente, el muchachito que quedó al frente de Acción Nacional, Jorgito, hace su show viéndole la cara a la gente, pues ya le aprendió a Andrés Manuel a tratar de engañar, nada más que sin su talento, ni su poder de convocatoria, ni su capacidad de convencimiento, diciendo que Acción Nacional se opuso, cuando en realidad fueron parte. Entonces,
pues sí estamos muy, perdóname Miguel, jodidos los mexicanos, porque no tenemos quien nos represente. Entonces tú dices, en Puebla, ¿por qué la gente no está en la calle? Pues tras de quién o con quién. Hay un par de voces muy respetables que se han salido a tratar de denunciarlo, a pedir que se deroguen unas partes y se hagan estas microcirugías, pero pues prácticamente la ciudadanía otra vez estamos solos. Y va más allá. Hoy en la mañana salió una columna de Julieta del Río, que es la exconsejera de lo que era el Instituto Nacional de Acceso a la Información. Ella ha sido muy crítica en cuanto a que esta plataforma con la base de datos de todos los registros, pues ahora que pasa a manos del gobierno, del régimen, como ha pasado el Congreso, como ha pasado el Poder Judicial, y quiere dar un paso más allá, que son nuestros datos biométricos. Entonces tú Wow. imagínate, y ella lo advierte muy claro, ¿no? Dice, ahora van a tener tu iris, tu mano, van a tener tu forma de la cara, tus huellas, todas las formas posibles de poder localizarte, ubicarte y saber quién eres, qué transacciones haces, sin ningún resguardo autónomo de dónde van a estar tus datos. Entonces, bueno, estas leyes censuras, como se les llama, y tiene mucha complicidad y mucha culpa también la oposición, pero a donde sí vamos es a tener desafortunadamente que cuidarnos. Y no nos queda más que alzar un poquito la voz, por ahí va a haber una protesta mañana, que si somos 90 vamos a ser muchos, por ahí vamos a ver un par de columnistas que todavía tienen espacios para escribir, que se atrevan a denunciarlo. Y por ahí vamos a ver uno que otro grito de algunos opositores, muchos muy dignos, también hay que decirlo, incluyendo a Adrián aquí presente, pero la realidad es que esto nos está llevando a esa normalización de la que hablas, Miguel, y nos está llevando a que ya simple y sencillamente tú vas a tener el miedo porque quiten o pongan. Hoy en día la gente va a tener miedo a que en cualquier momento tú increpes a un político, que yo lo hice con Ernesto Zedillo, interrumpí un evento, le grité, me detuvieron, a las 5 horas me liberaron, pues ya esas libertades de expresiones, aunque nos equivoquemos de político y aunque nos equivoquemos en las formas, se van a acabar. Y esa raya, esa línea donde Noroña se tuvo que disculpar con Adriana cuando la calumnió y la difamó y ejerció violencia en su contra, ya no la vamos a poder pintar porque cualquiera va a poder decir, esto es lo mismo, cuando no es lo mismo, porque es muy complejo, es muy fácil decir lo que explicaba al principio, censura, es que no te dejan decir nada y te maten. Es muy difícil explicar dónde queda ese límite, porque ya entras en estas cuestiones complejas de incitación al odio, donde ellos simplemente le van a poder llamar a cualquier cosa violencia de género, incitación al odio, para poderte humillar, para poderte quitar tus derechos, auditar, buscarte donde estás mal e incluso encarcelar o que pagues, como es el caso de Puebla, fortunas por expresar tu pensar como ciudadano. Wow, muy fuerte, muy fuerte. Ahí nos invitas, nosotros nos sumamos, aquí en RIT nos sumamos a todo lo que se convoque, mi queridísima Manuel, ya sabes. Oye, nada más como dato perturbador, chisme insidioso. A ver, el líder de Puebla, del PAN en Puebla, el que hace esta carta que comentas, que es brutal, es una estupidez. Bueno, en esta carta abren la puerta a un diálogo y aplauden los foros, y que el líder panista en Puebla se expresó como si de verdad fueran a tirar la ley, o sea, si los escucharan a ellos y luego fueran a modificar la ley, cosa que no era cierto, o sea, todo el mundo se sorprende de esto. Lo interesante es que su hermana, que es diputada, su hermana sí pidió que ya se promueva ante la Corte que se tire esta ley, su propia hermana. Lo que llama la atención con el dirigente de Puebla es que 2 semanas antes se publicó que le abrieron una investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera por malos manejos en sus cargos anteriores. Entonces, yo no quiero pensar que el líder del PAN en Puebla lo que hizo fue doblarse ante el gobernador porque ya trae esta investigación en la Unidad de Inteligencia Financiera.
es grave si... Pero es parte, no es una excepción, es la regla. Es la regla. Con eso, con el cártel pero aquí, aquí, con Alito, ¿dónde está Alito con todo lo para ya cambiarle del PAN? Que me da pena porque hay quien todavía se atreve a militar ahí y de repente los quieres, ¿no? Pero sí, exacto. veamos a Alito para cambiarle partido. Pues no le tenían expedientes, grabaciones, cateos, y de repente nada, y de repente le tira, hace el show que le tira hasta los hijos de Andrés y todo. Pues claro que los expedientes se usan para esta censura, es una forma de censura. El utilizar el poder judicial ahora totalmente en mano de ellos para censurar. Y digo, qué bueno que das el detalle del dirigente panista en Puebla, pero pues es parte de lo mismo, ya nos sorprende que sorprenda. Sí, lamentablemente lo que dice Manuel es cierto y llegó un momento en que lo normaliza la militancia, que eso es lo peligroso, porque... Algunos militantes, a otros hemos pagado las consecuencias, hemos pagado las consecuencias de nuestros temas, que porque son evidentemente duros, y es bien difícil militar en un partido político con el que no estás de acuerdo con tus dirigentes, pero déjenme regresar un poquito al tema de Alejandro Armenta, queridos amigos. Lo provoqué, sí, claro. Alejandro Armenta no solo tiene que ver con un asunto de las investigaciones sobre su desvío de recursos. Hay otro dato de los más de 120 millones, si no mal tengo entendido, que ya es cantidad muy similar a la que le dieron a Epigmenio Ibarra por parte del gobierno federal para su hijo, al que por cierto le dio un cargo honorífico. O sea, los juniors del bienestar están más que presentes. O sea, es increíble lo que está sucediendo, porque están siendo verdaderamente protegidos. Ves a los hijos de Andrés Manuel en ese mismo sentido, ves a los hijos de la propia presidenta, ¿no? Que decir, ves a los hijos de, bueno, ya hasta sonó medio a grosería eso, ves a los hijos de su reverenda que hacen un despapalle en este sentido, al hijo de Alfonso Durazo en Sonora. Con el financiamiento chino ilegal, triangulado. Exactamente, ¿no? Al hijo de Tadei, al hijo de Tadei. Al hijo de Tadei, que ya es secretario particular de Alfonso Durazo. A León Bartlett. Ves al hijo de Bartlett vendiendo los ventiladores, además mal, ¿no? O sea, a sobreprecio y en mala calidad. Sí, a todos los, o sea, a todos los hijos, pues, o sea, yo lo que diría, nomás que guaruras, esas son las cosas que uno no debiera permitir ni normalizar de donde vengan. Entonces, justo para hacer oposición tienes que encontrar un mecanismo en donde tu credibilidad esté más que puesta, o sea, que lo que digas sea congruente con lo que tú haces. Entonces, sí es importante señalar esto que está sucediendo. Yo quisiera, si vamos a cerrar este tema, porque vamos al otro que del que Manuel es experto. Vamos a la mitad, exactamente, vamos bien. Pero yo quiero cerrar este tema en mi participación con un dato que me parece fundamental. Para quienes no escucharon la entrevista hoy con Azucena Oresti de Janino Talora del Tribunal Electoral, una de las magistradas del Tribunal Electoral Federal, por favor escúchenla. Plantea con toda claridad que lo que se estaba discutiendo ahí, porque ella votó en contra de ese proyecto, o sea, ella y Reyes Rodríguez votaron en contra de este proyecto. Y déjenme decirles, ella lo de que decía, ahí se está discutiendo por parte de la ciudadana. ¿Y por qué para mí es importante plantear también el tema de los ciudadanos? Porque no solo tiene que ver con periodistas, insisto, sino con tu libertad de callar todo lo que sea, lo que genere cierta independencia, incluso de los propios medios tradicionales o ya no tan tradicionales, pero que tienen cierto prestigio en las redes sociales. Estas personas a las que se pueden sancionar son personas en lo individual. O sea, esta persona de Sonora, Carla, es una mujer que no tiene en lo absoluto ningún cargo en ningún lado, no es más una tuitera, pues, ¿no? O sea, es increíble. Y entonces, lo que dice ella es, la actora a la que se le está acusando, dice Janino Talora, estaba denunciando un caso de nepotismo, que se supone hay una ley que está impulsando la presidenta, ¿no? Que no se cumple y que tiene que ver con eso.
parejas que se pasan los cargos de todos los partidos políticos, y yo lo he denunciado, de todos los partidos políticos que se pasan los cargos, aún siendo, yo no estoy diciendo con esto que no haya mujeres que son esposas o esposos de mujeres que tengan sus propias carreras, pero por Dios, que disimulen tantito en todos los procedimientos, que por lo menos haya un piso parejo para el resto, porque entonces el espacio de muchas mujeres y de muchos hombres, pues no hay forma de que se dé de mejor manera, ¿no? Ya fueron. Se fue mi queridísima Adriana. Adriana. No, acá estoy, ya terminé, porque como andaban echando montón ustedes dos. Es que aparte te congelaste, cuando terminaste te congelaste y pensé que te habías ido. Me congelé por todo lo que me están echando mucho frío, oigan, me están echando la refrigeradora. No, para nada. Oigan, bueno, vamos con el siguiente tema, que además es, aquí Manuel nos tiene que dar una cátedra de comercio exterior. Vamos con el tema específicamente de Pemex. Pemex, independientemente de la noticia de lo endeudado que estamos y que nos cuesta $6 por cada dólar que invertimos, esta semana creo que ha sido la más cruel para Pemex, cuando aparece en Veracruz una refinería del crimen organizado que refina más que Dos Bocas. Entonces, creo que ya es el top. O sea, habíamos visto todo, el huachicol, los desvíos, la corrupción, todo, pero que ya les pongan una refinería, que esta es la única que se descubre, habrá que ver cuántas existen en el país de este tipo. Ya nos había superado la capacidad de asombro el tema de los buques. Dos buques a la semana con 20 millones de hidrocarburo guachicoleando al país. O sea, ¿dónde está el Estado de Derecho? Pero sin duda Pemex seguramente es el que ha resentido no solamente la mala administración y la corrupción, sino también este desastre de venta de combustible, bueno, de hidrocarburos ilegalmente, y el huachicol fiscal por la importación de hidrocarburo que viene desde Estados Unidos sin ser registrado, y que el crimen organizado obliga a los expendedores a comprárselos. Si no, pues ya sabemos lo que le ocurre a un empresario aquí que no acepta las imposiciones del crimen organizado. Manuel, yo creo que ya, o sea, ya Pemex está ya en su top, espero, de podrido, que es un desastre. Pero lo que me preocupa es que ahorita que está el tema de la guerra, de pronto hoy Claudia Sheinbaum dijo que tenemos autonomía energética, que con las 8 refinerías podemos calar, que no nos va a afectar el petróleo. Ya de por sí traemos el problema de los aranceles. ¿Cómo ves el escenario? Porque tú eres un experto en comercio en general, nacional e internacional, y estás muy al día por tu actividad empresarial. ¿Cómo sientes, o sea, tú como empresario, cómo sientes lo que acaba de decir Claudia Sheinbaum en la mañana? Porque tiene impacto en todo. Claramente es una mujer desinformada o malintencionada. Yo quiero pensar que sus asesores o sus creencias le están diciendo otra cosa, porque me niego yo a perder la esperanza de que algún día abramos los ojos los mexicanos y abra los ojos ella y tenga mejores operadores. Me costaría mucho trabajo que con ese cinismo mintiera. Ella sabe perfectamente cuánto nuestra dependencia en el petróleo ha incrementado, sobre todo en el petróleo que se utiliza. Sabe perfectamente bien de nuestra dependencia en el gas natural importado. Y a mí la declaración que más me preocupa en este tema es que acaban de decir que le van a comprar gas licuado congelado a Rusia. Sí, Rusia lo ofreció ya hoy. Sí, bueno, claro. Nosotros de Estados Unidos, de Texas, pagamos $2.50 el gas natural, y el gas congelado más o menos nos va a costar $8. Y ya la embajada de Rusia lo anuncia como un hecho. Entonces aquí hay, muchas vertientes, ¿no? Por un lado estamos viendo una cascarita de lo que pudo ser una tercera guerra mundial, ¿no? Un lleguecín ahí, cómo se iban alineando los países, quiénes apoyaban a quiénes. Más o menos ya pudimos ver por dónde viene el tema. Me parece sumamente irresponsable y peligroso seguir teniendo estos acercamientos a una potencia como Rusia de esta manera, comprándole gas
congelado, gas licuado congelado, a un sobreprecio. Y anunciándolo no por nuestro gobierno, sino anunciándolo por el gobierno ruso. En una época donde en octubre empiezan las renegociaciones del TEMEC, en un momento donde estamos y hemos sido totalmente criticados por nuestros apoyos a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a estos regímenes que simple y sencillamente no nos aportan nada y les aportamos todo, y nos crean una situación muy difícil ante lo que está pasando en materia de asuntos bilaterales con Estados Unidos, específicamente en comercio exterior. Una declaración de esta categoría, pues solo te habla de un desconocimiento absoluto como el que ha tenido Marcelo Ebrard, nuestro secretario de Economía, cuando habla de las cadenas productivas, ¿no? Que dice que las mercancías cruzan y pagan impuestos 8 veces, cuando no saben que cruzan temporalmente y pagan impuestos al final, al producto terminado. No, así de ridículos es su desconocimiento que tienen estas autoridades. Y pues si no ven que el barril del petróleo tranquilamente podría llegar a 200 si este conflicto hubiera continuado, asumiendo que va a parar, como lo acaba de anunciar Trump. Ajá. Cerrar el estrecho de Oris de 20% del petróleo que pasa por ahí, y todas estas circunstancias que naturalmente se van a dar también ante un, no fracaso de energías verdes, pero una necesidad de muchos recursos para almacenar las energías verdes, y que nos continúa con la dependencia de petróleo, pues México necesitaría estar más consciente pues de que tenemos un problema, tenemos una refinería que no refina, tenemos una dependencia del petróleo extranjero ligero. Nuestro petróleo, aunque se sigue vendiendo, es una mezcla que se usa para las maquinarias antiguas, muy pesada. Creo que por ahí vamos a seguir sufriendo si no caemos en una política realista o la presidenta no se informa con la verdad de lo que está pasando en materia energética. Wow. Yo tengo una pregunta, Manuel. Para las personas que no somos expertas en estos temas, porque muchos de nosotros no logramos entender, y me incluyo, vayan, puedo entender todo el desvío de los recursos y además que todo, en el caso concreto de México, ya vimos cómo se acaban potencias petroleras como Venezuela. En ese sentido, con este tipo de regímenes, ¿cómo le va a afectar a México? ¿Cómo para el ciudadano común se puede entender qué está sucediendo, no solo con la deuda enorme que tenemos, con el desvío de recursos que tenemos, sino con este conflicto de Estados Unidos con Medio Oriente, y en el que nosotros somos evidentemente parte fundamental, estamos pegaditos, ¿no? Junto con Canadá. ¿Qué les sucedería? ¿Cómo se vería reflejado en la vida cotidiana de las personas? Si hablamos específicamente de petróleo y de mercancías en generales, bueno, de petróleo vamos a hablarlo, pues está clarísimo, ¿no? Vamos a pagar más por el gas, vamos a pagar más por la gasolina, nos guste o no, con impuestos, con IEPS, sin IEPS, que el gobierno puede quitarlo para disimular un poquito el costo. Dependemos totalmente de la importación de gasolinas porque no refinamos lo suficiente. Dependemos mucho del petróleo para la producción de plantas de luz y mucho del gas natural para nuestro consumo día a día, y sobre todo para mantener nuestro nivel de exportaciones, que es el principal productor de nuestro Producto Interno Bruto. Entonces, en primera instancia, al momento que tú subes el costo de la energía, pues te sube el costo de la vida. Los bolsillos de los mexicanos, empezando por los más vulnerables, se tienen que ver afectados en primera instancia. No dudes que los apagones continuarán. Ahorita está gravísimo lo que está pasando en la península de Yucatán. Estaban advertidos y ahorita el gobierno lo quiere manejar como una campaña de la oposición, pero sí vamos a ver definitivamente un repunte inflacionario. Esta noticia de que haya parado el tema nos dice dos cosas. Una, que tenemos mucha suerte que haya parado porque vamos a poder seguirla llevando, pero lo que más nos preocupa es que no tenemos un plan de algo tan estratégico. Todo el gobierno, todos los años de oposición de Andrés Manuel, de Bartlett, del ingeniero Cárdenas, todos estos años se nos estuvo diciendo que se necesitaba una soberanía energética, que necesitábamos un autoconsumo, que necesitábamos no depender del extranjero. Bueno, si este conflicto hubiera arreciado, Texas hubiera sido nuestro padre. Hubiéramos tenido que hincarnos a comprarles al precio que ellos quieran, lo que quieran, porque no hubiéramos tenido ninguna opción
para poder sobrevivir. Dramatiquísimo que nos preocupe que México no tenga planes alternos de energía y estemos totalmente dependiendo de Estados Unidos por un lado, y ahora empecemos a buscar alternativas totalmente obtusas, caras e innecesarias, como el gas licuado ruso que mencionaba. Wow. Pero mientras le regalamos petróleo a Cuba, o sea, también esta contradicción, ¿no? Pido prestado para regalarle a mi cuate. O sea, yo pago. Oye, pero yo no logro entender cómo alguien con un perfil como el de Claudia Sheinbaum, científica, muy estudiada, con perfiles, ella estuvo en la Secretaría de Medio Ambiente en la Ciudad de México, ¿no? En el gobierno de la Ciudad de México. Ahora, explíquenme cómo alguien con ese perfil no logra entender, porque entiendo el tema de los asesoras, Manuel, ¿no? Pero ¿no crees que todo el mundo nos estamos yendo con la finta de que ella no la obedece a nadie, de que ella no decide nada, pero pues es parte del mismo plan y que lo que está sucediendo pues es verdaderamente grave para todos? Pues yo quiero pensar que no, derecho. La verdad es que sí, a lo mejor me cuesta trabajo que pueda ser tan obtusa en esto, porque como tú dices, sabe de qué habla. Incluso si ves su programa de gobierno, yo lo comparé con el de Xochitl, era muy superior en cuestión de energías verdes. Aquí yo creo que más bien a los intereses a los que sigue sumisa no le permiten actuar de otra manera. El financiamiento, pues ya lo mencionaba Miguel muy atinadamente, el huachicol ya es una parte importante del PIB, o sea, ya nuestra economía depende del huachicol. Yo lo veo a nivel transportistas, pues prácticamente les tienes que comprar sí o sí. Entonces, yo creo que son los intereses que la llevaron al poder, que la tienen totalmente agarrada, acotada por todos lados, los que no le permiten hacer cosas con más sentido. Wow. Y la verdad es que yo no tengo esperanza. Miren, hoy se ve este anuncio de que Rusia ya le ofrece a México el gas licuado y tecnología energética, pero al mismo tiempo me llama mucho la atención una nota que publica la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, hoy la Comisión Nacional de Derechos Humanos resucitó, es una momia, pero sale con una intención tan obvia. Dijo que Pemex tiene una tecnología obsoleta de detección de tomas clandestinas. Entonces, cuando yo vi esta nota dije, a ver, ¿y la Comisión Nacional de Derechos Humanos qué hace analizando la tecnología obsoleta de Pemex, no? Y bueno, el tema, lo que están haciendo es, hasta hoy, más de 6 años después, están quitándole la responsabilidad a Pemex y a la Administración Federal de Tlahuelilpan, de la explosión de Tlahuelilpan. O sea, 6 años después todavía tienen la intención de seguir tapando, ocultando, y utilizan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para darle carpetazo a un tema que yo creo que ya hasta se nos había olvidado, o sea, sinceramente. Bueno. Pero entonces, ¿no ves un estado federal, dijera Manuel, donde hoy el discurso hubiera sido la presentación de un programa alterno donde vamos a solucionar problemas energéticos ante posibles conflictos como el que nos acaban de demostrar que se puede desencadenar en cualquier momento? O sea, eso no está ocurriendo. Ahí tienes toda la razón, Manuel. Es impresionante que no tengan una propuesta de gobierno ante una crisis energética que a la vuelta de la esquina se puede dar, porque ahorita estamos hablando del petróleo, les voy a tocar una más, pero sí utilizan a las instituciones. O sea, su proyecto gubernamental está enfocado al tema de adoctrinamiento, de mantener la narrativa oficialista, pero en favor de su proyecto. O sea, no ves un gobierno que esté enfocado seriamente a solucionar los problemas de este país en materia energética. No, están más enfocados en cómo vamos a quitarle la carga al Estado sobre lo de Tlahuelilpan, y que el día de mañana, pues, los libros de historia nunca escriban sobre esta situación, ¿no? Pobre Pemex, no tiene una tecnología que pudiera detectar tomas clandestinas, y con eso en automático también están diciendo que no van a detectar huachicol, pero es la Comisión Nacional de Derechos Humanos la que hizo este pronunciamiento. O sea,
háganme el cabrón favor, perdón que lo diga de esta manera. A mí se me hace demasiado ya exceso de desfachatez del gobierno, ¿eh? O sea, ya me preocupa estos niveles de tratar de ocultar las cosas. Así que, por orden de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hoy, no orden pues, pero por bendición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a partir de hoy, ya nadie puede detectar huachicol. ¿Por qué? Porque ya dijo que pues, no tenemos la tecnología y pobrecitos en Pemex y a todo el mundo a vaciar tomas. Les acaban de entregar un permiso para que se pongan a todo el mundo a vaciar las tuberías de Pemex. O sea, ve lo irresponsable. No lo necesitaban, ya lo estaban haciendo. Sí, no, necesitaban ese permiso, ya lo están haciendo. Y los guachicoleros saben perfectamente que no existe la tecnología, pues. Pero digo, lo que quieren es normalizar que la gente ya no se sorprenda de tomas clandestinas, de comercialización de hidrocarburo de forma ilegal. Ya la Comisión Nacional de Derechos Humanos hoy ya te dijo, pobre de Pemex, no tienen la tecnología, no los culpen. Es impresionante. Pero además, hoy fue el petróleo, Manuel. Pero, a ver, estamos en una carrera tecnológica que el día de mañana es un apagón energético del Internet, de la energía eléctrica. Estados Unidos, desde el gobierno de Biden, invirtió para los apagones de energía eléctrica por estas posibles radiaciones solares. Y mientras otros países ya están preparando, modificando transformadores, previniendo que se puede ir la energía eléctrica 8 meses. O sea, imagínate un país sin energía eléctrica 8 meses. Se van a morir de hambre, no vas a tener ni dónde congelar la comida, nada. Y México no está preparado para eso. Mientras otras naciones sí se están preparando para posiciones así, o que de pronto se te vaya el internet. O lo que les pasó en España, se les fue la luz y se les fue la vida. Nadie podía mover absolutamente trenes. Bueno, estaban más enojados por la cerveza, pero sí, o sea, sí fue un caos en España el tema de la falta de energía eléctrica. Hoy tenemos apagones, pero son apagones focalizados geográficamente, y pobre de los de la península, son a los que más se las están cobrando, pero el día de mañana puede venir un apagón general en todo el país, y yo no veo este gobierno, si no lo vi en estos 3 días de guerra, no lo vi con una postura para una posición responsable en cuanto al petróleo, menos lo estoy viendo con otro tipo de retos que nos está dando la tecnología. Yo nada más te voy a saltar por un comentario muy breve. Dale. Sin que esta crisis exista, ¿qué pasó con el nearshoring, la famosa relocalización de empresas? Se anunciaron más o menos al principio de esto, que estamos hablando alrededor del año 2019. Teníamos 240 inversiones, de las cuales se concretaron en México solo 15, y la mayoría fueron de ampliación del capital que ya se había generado aquí en México, la ampliación de las fábricas que no se van a mover. Hoy en día, el futuro a lo que le apuesta el nearshoring y Donald Trump es a que los robots y la inteligencia artificial manufacturen. ¿Qué necesita? Bueno, ¿se quedó Manuel? ¿Cómo? ¿Perdón? Yo sí te escucho yo. Se me hace que Miguel ya se nos fue. ¿Perdimos a Miguel? No, está una tormenta impresionante. Nosotros ya les vamos a mandar otro huracán. Es que en Oaxaca se generan. Ay, bueno, échalo para acá que necesitábamos mucha agua. Sí, no, ahí les va otro. Ya se los estamos. Aquí los preparamos y los lanzamos. Bienvenidos. Ahorita bienvenidos. Mientras no nos maten a mucha gente. Perdón, estabas en el nearshoring, ok. Entonces, de esas 240 inversiones que se quedaron solamente como 15, muchas fueron reinversiones, la mitad se quedaron en Asia, porque también China ya es un mercado, porque países como Vietnam pusieron leyes muy favorables a la inversión, en el sentido de que los impuestos iban a ser bajos. Pero las que iban a venir a México, las perdimos. Los chips de Panasonic, por ejemplo, los perdimos a Canadá. La mayoría las perdimos a Texas. ¿Y por qué las perdimos? Pues porque no podemos darles energía. Esa es la razón número uno. Ni la inseguridad, ni la corrupción, ni la no certeza en cuanto al manejo de leyes y el cambio de las reglas del juego. Por energía. Entonces, nada más lo quise poner como paréntesis para esta plática y dejar a que Adriana nos remate esto.
porque es gravísimo lo que ya está pasando. Si esta guerra hubiese continuado e Irán hubiese tenido capacidad de respuesta más contundente, o si le hubieran aliado más países, bueno, estamos hablando que México iba a entrar en un hoyo negro muy delicado. Wow. Ya estábamos en un hoyo negro muy delicado, Manuel. Y además, fíjate que me gustó la expresión que usaste. Estábamos en una cascarita de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Dijiste algo así. Sí. El programa. Y esa cascarita, en el caso concreto de México, la estamos llevando a cabo en el tema de nuestra debacle económica. Por todo lo que acabas de mencionar, también por la falta de certeza jurídica, y yo espero que la próxima semana podamos hablar más ampliamente de un tema que tiene que ver con esto último, porque finalmente hoy escribe Vanessa Romero, una de las voceras de Claudia Sheinbaum, porque es una de sus voceras, sobre el asunto de una contrarreforma que nosotros platicamos la semana pasada, Miguel, sobre la contrarreforma del Poder Judicial, y sí vale la pena saber qué va a suceder en este mismo sentido, en tanto no se asiente un nuevo régimen que tiene que ver justamente con el control específico del Poder Judicial, porque si en temas jurídicos y legales la falta de certidumbre es en este caso fundamental para que nos vaya como nos vaya, ¿no? Imagínense qué va a suceder cuando todavía no traemos claro qué va a pasar a partir de septiembre, ¿no? No sabemos cómo empiezan a actuar estos jueces. O sea, el tema del prueba y error nos va a afectar en todos los sentidos de la vida cotidiana de los mexicanos. Va a estar interesante. Sí, yo propongo que la próxima semana nos metamos mucho ahí. Hay ya 12 arbitrajes internacionales por esta incertidumbre jurídica de la reforma, O sea, ya traemos bronca, ya hay 12 arbitrajes, ya está abierta una pelea, porque hay quienes dicen no, son inversiones de riesgo para México a partir de esta locura. Creo que sí es un tema que debemos de abordar, aprovechando que Manuel tiene una super experiencia en este tema y el cómo impacta. Sin duda será un temazo. Tomo nota para que nos metamos mucho en este asunto, y sí, ahí te agradezco, Manuel, que lo hayas retomado. De pronto la narrativa del Estado es la de culpar a Estados Unidos, o mejor dicho, la de sus voceros, es la de culpar a Estados Unidos de que muchos de los planteamientos que hizo Claudia Sheinbaum como presidenta hoy están atorados por Donald Trump. O sea, antes Obrador le echaba la culpa a Calderón y al pasado. Claudia ahora le está echando la culpa a Donald Trump de muchas situaciones, que si el dólar, que si los aranceles, que si Donald Trump está siendo muy duro con México, etc. Pero lo que dice Manuel es cierto, el nearshoring no se cayó por Donald Trump, se cayó porque no tenemos luz, sencillo, no nos alcanza la energía para todas estas empresas que demandaban, pues sí, nos vamos, pero ¿con qué nos responden? Y lejos de eso, lo que tenemos hoy es más frecuente apagones, es grave. Apagones que además en este país dejaron de escucharse por 20 años, más o menos. Ya habíamos superado esta situación. Un poquito más. Sí, y de pronto nos regresaron a los apagones, a aquella campaña. Bueno, Claudia Sheinbaum diciendo que que vas a gastar menos si consumes menos. Me recordó esa campaña de José López Portillo de que quitaras focos en tu casa. ¿Te acuerdas que sacaban unos carteles en las calles? Sí. Quita focos para que no gastes tanto y ayudes, ¿no? No alcanzaba la luz. Hoy no está alcanzando. Hoy platicaba con una persona de Yucatán que es opositora, y me decía, es que este tema sí le va a pegar a la gente porque se están quedando horas enteras sin luz y ahora sí se van a levantar. Y me decía, mientras no haya movilidad política no va a pasar. Si se quedaron sin medicina, si les valió madres. Si están viendo a sus hijos morir de cáncer, les está ganando la retórica. Todo vino porque mi columna de hoy, la que escribí, fue respecto a los apagones específicamente en Yucatán, donde ya se había advertido desde antes, y la doctora Sheinbaum la llamó campañita. Y bueno, ya para no hablar más, porque se nos está acabando el tiempo, mañana voy a hablar sobre el Pemex Proa, ¿no? Uy, el que quiere cambiar. Está muy interesante, y viene a todo esto, hablo mucho de este gas licuado
gas congelado licuado que Rusia anunció. Yo lo tomo muy en serio ese tema porque Rusia ha estado muy metido en la cuarta transformación. Con Ackerman, antes de que se quemara con Andrés, pues era prácticamente un agente ruso que estaba aquí actuando. Y de ahí siguen una serie de cosas que creo que van a estar muy interesantes, que después hablemos con calma. Perdón que me volví a meter, Adriana. No, está perfecto. Está perfecto y yo creo que sí son temas que tenemos que tocar porque evidentemente vienen tiempos complicados y yo creo, nada más ahí, Manuel, yo creo que sí vale la pena precisar, no es que la gente no le importe, el asunto es que no le importa lo que le sucede a otros, es decir, lo que pasa con las niñas y niños con cáncer, por ejemplo, que se vino denunciando desde hace años, no le importó al gran grueso de la población, le importaba a los padres y se concentraban en ese asunto y daban su batalla solitos. Las madres buscadoras dan su batalla solitas. Y así cada sector, los deportistas dan su batalla solitos. Mientras no haya un liderazgo que genere la posibilidad de unificar que estas pequeñas batallas que son gravísimas y que están dando cada quien en solitario, alguien debe encabezarlas con mucha inteligencia en lugar de que se convierta en una pelea entre las élites políticas. Me parece que hasta que eso no suceda, efectivamente tienes razón, va a ser muy complicado que se cambie el mecanismo en el que estamos, pero tú y lo hemos platicado también infinidad de veces, Miguel, o sea, el problema a fondo es dónde se canaliza todo este proceso, ¿no? Para entender que lo que le pasa al otro también te puede pasar a ti tarde que temprano. Tarde que temprano te va a pasar a ti o la inseguridad o la desaparición o la falta de economía, y es lo que nos está sucediendo. Pero oigan, yo no quiero que termine este programa sin antes hacer un señalamiento que no hice, perdónenme, bueno, más bien, ¿se acuerdan de este joven, no joven, un joven abogado, Miguel Alfonso Mesa, que el de Defensores MX, que estuvo haciendo un trabajo impresionante respecto del tema de denunciando a cada uno de los jueces, candidatos a jueces, ministros y demás? Bueno, pues resulta ser que el ex director de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República y candidato a juez laboral en la Ciudad de México inició un procedimiento en su contra porque lo acusó Miguel y publicaron una investigación sobre una denuncia que tenía de 36 víctimas de acoso y violencia sexual, y este señor se atrevió a acusarlo en el INE. Entonces no tardamos en tener a otro compañero activista siendo denunciado ante el Instituto Nacional Electoral por violencia política, ya no en razón de género, ya no sé en razón de qué va a ser, ¿no? En razón de tapar sus corruptelas, en eso. De verdad es terrible lo que estamos viendo, lo estaba viendo eso hoy por la mañana, hace como 5 horas lo publicó este joven abogado, y yo debo decir, bueno, mis respetos para Miguel Alfonso Mesa, porque fue uno de los que más trabajo profesional hizo al respecto. Pues es que con eso vamos a jugar. O sea, con eso vamos a jugar y ya, nada más para reforzar lo que dijo Manuel, o mejor dicho, para hacernos recordar que cuando nos tocaron la fibra y nos supieron convocar, salimos a marchar y llenamos Reforma y logramos hacer una gran movilización desde antes del Ángel hasta el Monumento a la Revolución. Ahí nos vimos, nos abrazamos y luchamos todos, levantamos la voz. Yo creo que la ciudadanía, sí, o sea, sí es apática porque de por sí es apática, o sea, pero cuando saben convocar al ciudadano, cuando te saben llegar con el mensaje y te dicen este es tu momento, te están afectando, creo que sí han logrado. El problema, Manuel, es que hay una ausencia de liderazgos. Ahorita estamos en una orfandad, no hay quien convoque. Y ahí lo que dice Adriana también, o sea, ya convocados, ¿a dónde los llevo? Ya los tengo, ¿y dónde? ¿Se los entrego al PAN? ¿Se los entrego al PRI? Claro. O sea, ¿hacia dónde canalizo eso? Porque si hacemos una marcha, levantamos la voz, ¿y luego qué? ¿Qué hacemos con ellos? Debe de ser un proceso de más cosas, y no lo estamos haciendo. No tenemos, la verdad, no tenemos ahorita una plataforma, algo, un movimiento
por llamarle así, que pueda generar reacción y acción. No lo tenemos, no tenemos quien convoca, hemos perdido credibilidad en los que nos convocaban y se nos han cerrado los espacios. De hecho, los ciudadanos hoy se quieren volver partidos políticos. O sea, está muy complejo también el tema de hacia dónde reacciono. Y entonces la gente regresa y dice, pues es que ¿para qué participo? ¿Para qué me meto? Y eso es preocupante, porque así es como quebraron a muchas sociedades. Uh-huh. Y ya no participan porque están quebradas, porque ya no tienen hacia dónde. Creo que estamos en los últimos tiempos en los que todavía podemos generar. Hay una elección en el 2027 que todavía se va a jugar con las reglas del juego que conocemos, que tiene una gran oportunidad. Hay reformas que pueden echarse atrás, ellos nos los han demostrado, echaron abajo la reforma educativa, por ejemplo. Sí se puede, si tienes el Congreso, si tienes diputados, pero la verdad es que sí necesitamos en este momento quién convoca y sí necesitamos hacia dónde nos los llevamos, que va a ser una tarea bastante complicada de aquí al 27, pero no pierdo la esperanza de que va a surgir el nuevo Mesías tropical. Pues, ojalá, yo veo, desde ahorita te puedo dar la lista de los candidatos opositores. Sí, claro. No, seguimos equivocando la fórmula, no, por Dios. No, pero yo lo que le entiendo a Manuel es que ya sé que va a ser otra vez. ¿Tú crees que el club de Toby y los amiguitos se van a cambiar? ¿Tú crees que los amigos de Alito van a ser otros? ¿Tú Exacto. crees que en MC van a meter otras personas que no son los que han estado ahí formados? Lo mismo. Sí, claro. Lo mismo. Y Morena va a poner donde vea débil gente brillante con buena oratoria y capacidad de convicción. Sí, grueso. Se nos fue Manuel. Sí. Ahora fue Manuel, pero va a regresar. Sí, no, es que entiendo lo que dice Manuel, o sea, no van a cambiar, pero algo debe haber distinto, ojalá debemos de provocar. Tienes que ver la entrevista que hice con Amado Avendaño. Y está buena porque al final de cuentas lo que ellos dicen es, mira, lo que estamos haciendo es provocar. Finalmente nos vamos a tener que no enfrentarnos, no ser un factor de división, pero sí, no es lo mismo sentarnos como ciudadanos que no nos pelaron a sentarnos como ciudadanos con un membrete que ya somos partido, ojalá, aquí estamos. Entonces, desde ese punto sí veo que puede tener efecto el que tengan ellos un partido político. De hecho, yo se lo dije varias veces, van a dividir, me dijo, no vamos a dividir, vamos a hacer análisis y donde veamos que somos factor de división no vamos ni a registrar, vamos a hacer alianzas de facto, no por escrito. Es un error táctico, además, plantear la estrategia así, Miguel. Ahora, están estableciendo ellos que sí van a tener participación en local, o sea, le van a apostar más que a los regidores, síndicos, presidentes municipales. Sí, pero para eso no está en el registro del partido político, no es tan sencillo. El problema es que no hay quien esté convocando con credibilidad. Se necesita funcionarios que hablen con la verdad, aunque la verdad sea dolorosa en muchos de los casos. Y hoy todo el mundo está hablando con puras mentiras. Ya regresó Manuel, pues vamos con comentarios finales, despide Manuel, luego Adriana y ya yo digo adiós. Adelante. Fíjate, Manuel se volvió a congelar. Bueno, empieza a despedirte tú, Adriana, en lo que se... Sí, oigan, no, pues yo agradecidísima de estar nuevamente en este espacio junto contigo y con Manuel Díaz. La verdad es que siempre es muy grato poder platicar. Además, creo que en estos 2 años hemos logrado no solo poder comunicarnos adecuadamente, sino forjar lazos de mucha madurez que nos permiten reconocer nuestras diferencias. A veces no estamos de acuerdo en muchas cosas, pero nos permite poder dialogar. Así es que yo agradezco este 5º programa, porque dicen que no hay quinto malo, y creo que este va a ser un buen programa. Y gracias a todos aquellos que nos escuchan, nos ven. Oigan, no tenemos verdades absolutas, podemos estar equivocados en muchas cosas, pero tengan la certeza que lo que sí tenemos es una gran voluntad de darle un giro distinto a la información en este país. Por lo menos queremos que se evidencie todo aquello que el gobierno está haciendo de manera equivocada. Y fíjate qué interesante que está evolucionando. O sea, este espacio está evolucionando, ya está Manuel, está fortaleciendo, hay más vistas, o sea, va bien la cosa, y sí, me dio mucho gusto que fueras a traerte a Manuel, que es amigo con el que hemos hecho muchos proyectos,
Además es un personajazazo muy inteligente, muy ser humano. Sí, la verdad es que es un ser humano toda madre, y se los puedo decir. O sea, además, Manuel no es de pose, o porque hoy estamos acá y saliendo dice algo diferente, no, porque si no ni lo invitara. Manuel, como habla aquí, habla en la calle, y es su manera de pensar, y eso nos agrada, y eso es lo que nos ha hecho buen equipo. El único problema es que Manuel está en una zona donde a veces hay internet y a veces no. Hemos estado ahí con él y seguramente va a estar sufriendo ahorita. Sí, pero le mandamos un fuerte abrazo y maravilloso que haya estado con nosotros en este programa. Bueno, pues vamos a despedir porque sí se ve que tiene broncas ahí con su internet. Nos vemos dentro de 8 días. Va a estar ya Manuel Díaz con nosotros. Vienen temas interesantes, escríbanos. Bueno, ya vi, sí escriben y escriben mucho y te dejan muchas flores, amiga. Y los he leído. Y eso hemos comentado Adriana y yo, los está leyendo, sí los está leyendo, y ahí hay muchos temas en cuanto al PAN. Hay mucha gente que te deja ahí temas del PAN. Qué bueno, pues de eso se trata el ejercicio. Yo ya no quiero echarle más rollo, traté de que regresara Manuel, pero no, ya no, se ve que sí trae broncas. Vamos a no estresarlo, y mejor dentro de 8 días lo dejamos hablar más. Te mando un abrazo, amiga. Otro de regreso, querido amigo. Y a todos ustedes, gracias. Nos vemos en un siguiente espacio. Pásenla bien. Buenas tardes. Adiós. Vámonos. Bueno, yo voy a poner la salida porque no la puse por estar echando chisme. Hasta luego. Adiós a todos.